Buenas tardes o buenos días. Vamos a comenzar con la conferencia de ozonoterapia que toca para la unidad 4 de metabolismo cero. Enseguida subo la conferencia y estoy con ustedes. Aquí está la conferencia y como ustedes pueden apreciar, el módulo que vamos a trabajar en el día de hoy va a ser específicamente la ozonoterapia como terapia redox, ya que ustedes son maestrantes en la parte de metabolismo. Vamos a ver todas estas disyuntivas, todos estos dilemas que se han armado alrededor de la ozonoterapia, las discusiones que hay en el campo, tanto médico clásico como médico integrativo, como médico alópata, o sea, todo lo que hay en realidad sobre este tema. Y vamos a conocer sobre todo lo mejor es cómo utilizar esta terapia de forma adecuada, combinada con otras terapias y todas las potencialidades que puede ocasionar en el trabajo en el metabolismo red. Entonces, partiremos. ¿Qué es lo que vamos a ver en todo el día de hoy? Primero, la bioquímica del ozono y la hormesis, cómo es que va a trabajar en toda la parte esta del hormesis, conocer que realmente es un agente prooxidante, o sea, que lo que va a hacer es actuar como un oxidante en el cuerpo sin llegar a producir daños mayores, sino a estimular todas las capacidades que hay para controlar el proceso de oxidación. De allí que por eso vamos a ver cómo logra trabajar en el eje maestro con la estimulación de la NRF2 y el factor NF-kappa beta, como las diferentes formas de aplicación del mismo, las aplicaciones clínicas que hay basadas en evidencia, o sea, qué es lo que hay realmente descrito en publicaciones, ya sea revistas no indexadas o revistas indexadas, o países como Cuba, que ha investigado mucho el ozono, pero no le dejan poner nada en una revista internacional y la seguridad, la dosificación y toda la ventana terapéutica que pueden tener cada uno de estos productos cuando se manejan de forma adecuada la parte de la ozonoterapia. Y vamos a comenzar por, en realidad, ¿qué es el ozono? Pues bueno, ya todos ustedes conocen que es una molécula triatómica. ¿Por qué? Porque son tres átomos de oxígeno que se han unido entre ellos formando un puente. Acuérdense que el oxígeno, como agente oxidante, tiene dos electrones libres en su último círculo, por lo cual esos dos electrones van a estar completamente buscando dónde conectar con otro electrón para que esté en la capacidad correcta con respecto al núcleo. De allí que por eso cuando reaccionan entre ellos, esta es la forma correcta, no como que los representan como un triángulo, que aquí hay un oxígeno y otro oxígeno, no, no es que hagan así, es así, la reacción del ozono es una molécula así, por lo que es la forma en que va a actuar y esto le va a permitir que estos enlaces puedan zafarse y crear todos los demás subderivados que van a ir desde el ozono, como es el peróxido de hidrógeno, hasta como iones hidroxilos que se pueden liberar. Pero que todo eso va a estar muy relacionado y dependiendo de cómo están las características del metabolismo del paciente y así será el resultado final. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante para ustedes como maestrantes en medicina de metabolismo redo que sepan siempre buscar la preparación del terreno biológico para balancear todo hacia esta posibilidad de garantizar la función adecuada a nivel de la mitocondria, la función adecuada a nivel del citosol, la función adecuada a nivel de la matriz extracelular, todo el metabolismo adecuado en toda la parte sanguínea, porque al final de cuentas allí es donde se va a transportar todo, donde va a suceder las primeras reacciones, las primeras barreras. En el caso de ejemplo, la ozonoterapia, si se pone por vía, tanto por vía rectal como si se pone por vía en suero, el primer paso siempre que con el que va a chocar en gran medida va a ser con el hígado, que va a ser uno de los metabolizadores más importantes de aquí. Entonces, volvemos a caer en algo muy importante que le he puesto allí en negrita.
cada vez que le diga a ustedes cualquier médico, es que el ozono es es un antioxidante. No, el ozono no es ningún antioxidante, ni tampoco es un oxidador, es un prooxidante. O sea, lo que actúa es en estas concentraciones activando y estimulando las vías que deben producir antioxidante para amortiguar a un prooxidante. Si fuera un oxidante, pues ya tendría que tener otras funciones y las regulaciones serían distintas. Entonces, por eso se puede llegar a decir en categoría médica que es un oxidante débil y controlado. ¿Por qué débil y controlado? Porque va a depender de las dosis que se utilizan de ozono. Ustedes saben que la gran mayoría de los equipos de ozono, el ozono que producen es un 95% de oxígeno y realmente lo que contienen es un 5% de ozono en su composición. Y esto es lo que garantiza que ese ozono sea de una forma terapéutica y adecuada. Si ese ozono fuera más de un 5%, ya entonces dejaría de comportarse como un preoxidante y sí sería un oxidante mayor. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta todas estas características para ver cómo va actuando, cómo va a ser las reacciones que va a ir desencadenando y cómo podemos utilizar. Ahora, ¿por qué es importante en la hormesis? Eh, pues es importante siempre aquí, sea la forma en que la vamos a aplicar, mirar desde un punto de vista siempre la dosis que se trabaja. ¿Por qué? Y en la medicina, por regla general, cuando trabajamos con sustancias que son toxinas o son prooxidantes, por regla general, lo que siempre utilizamos y hablamos es utilizar las dosis más bajas o las microdosis. ¿Por qué las dosis más bajas o las microdosis? Porque acuérdense que nuestro organismo tiene una capacidad de hormesis o metabólica de irse adaptando a el choque de una sustancia, reaccionar de forma adecuada a esa sustancia, ir creando los mecanismos de defensa contra esa sustancia y fabricar rutas críticas o metabólicas para degradar esa sustancia o para que esa sustancia solamente estimule una parte del metabolismo, pero no induzca una respuesta negativa. Entonces, eso es lo que se conoce como ventana terapéutica. Y eso es lo que vamos a realizar con la aplicación del ozono, que lo vamos a utilizar siempre en dosis pequeña, cuando más abriendo esa ventana terapéutica, donde algunas veces podemos llegar a dosis media, pero ustedes van a ver la tabla de, claro, esta tabla que yo les represento es lo que dice, ejemplo, la norma de ozonoterapia de Madrid, que es la que se ha estipulado a nivel mundial y es la que se ha tomado como patrón de referencia para todos los países, pero también los deben siempre uno tener en cuenta con el fabricante, porque el fabricante muchas veces sí te va a especificar, bueno, es con el manejo de los botones o de las teclas, las cosas que le pongan al aparato, decirte si haces esta con esta sale a tanta concentración y tanto mismo así, y entonces pues se va a manejar. Ahora, lo importante es esto, siempre saber que a un paciente igual hay que comenzar con la dosis mínima, ir aumentando progresivamente hasta llegar a esas dosis de ventanas terapéuticas y en esa dosis de ventana terapéutica mantener el paciente hasta que el estímulo sea constante y ya cada vez que se presente ya en el periodo más separado, cada X tiempo, la respuesta del organismo sea efectiva y modulada de acuerdo a esa cantidad. Entonces, esto que yo le había dicho, ¿en qué lo podemos resumir? El ozono va a pertenecer entonces a ese grupo de terapias conocidas como terapias de entrenamiento celular. ¿Por qué terapias de entrenamiento celular? Porque en la medida, decíamos, en la medida que el cuerpo se vaya a ir exponiendo de forma progresiva, poco a poco, a la presencia de esta sustancia, es que va a ir creando y va a ir amplificando y va a ir reaccionando y va haciendo los mecanismos intracelulares, extracelulares, sanguíneos para compensar la reacción frente a esta sustancia. Entonces,
Por eso es que aquí yo le hago una analogía para que ustedes vean la diferencia o la similitud y las diferencias que existen entre cuando hacemos ejercicio físico, que también se crea un mecanismo de estrés oxidativo y es un entrenamiento celular, a cuando se utiliza la ozonoterapia, que también es otro estrés oxidativo, pero también es otro mecanismo de ir regulando y entrenando a el cuerpo. Por ejemplo, el ejercicio físico sabemos todo que genera un estrés metabólico y mecánico, sobre todo este estrés tanto metabólico como mecánico es transitorio, usted puede sentir unas molestias, dolorcito unas primeras horas, unos primeros días, de acuerdo a la capacidad o intensidad del ejercicio que hiciste, pero se recupera el organismo y logra vencer esto. Ya ustedes han estudiado los mecanismos de hipertrofia, de hiperplasia que pueden suceder. Produce también radicales libres, una de las cosas que eh, por eso siempre se ha dicho, después del ejercicio no se te le ocurra a nadie, a un paciente, y más si lo que está buscando es crecimiento de la masa muscular y contrarrestar la sarcopenia, a nadie se le ocurra tomarse un antioxidante después de hacer un ejercicio, o sea, algo con vitamina C, con frutos rojos, con algo de esto, porque estás parando el efecto beneficioso de esos radicales libres. Recuérdense que estos radicales libres controlados, y ya lo habíamos visto en clases anteriores, van a actuar como qué, como segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros siempre van a ser una vía de señalización para activar funciones nucleares o activar funciones mitocondriales. También tiene una actividad en el PGC1 alfa. Ustedes saben que está estrechamente relacionado con la vía de las sirtuinas y de las respuestas adaptativas de los antioxidantes. Y el resultado evidente que va a pasar con todos estos mecanismos son músculos más fuertes, mitocondria más eficiente para obtener más energía y para producir más energía. Ahora, si vemos toda esta característica que hace el ejercicio físico, traspolémoslas ahora a la ozonoterapia. Y en la ozonoterapia estamos viendo, genera estrés oxidativo químico, transitorio y controlado. ¿Qué quiere decir transitorio y controlado? Si yo le pongo a usted un suero de microburbujeo de ozono o le pongo una autohemoterapia mayor, el efecto que va a estar circulando el ozono en su cuerpo no vaya a ser más allá de 30 minutos. Quiere decir que en ese periodo de ventana, ante esos 30 minutos, se van a regenerar todas las reacciones químicas, todas las vías se van a activar, se va a empezar el ciclo regulatorio, el organismo va a empezar a crear los mecanismos de retroalimentación para cuando vuelva de nuevo a exponerse al ozono, saberse defender, pero todo eso va a suceder en un corto periodo de tiempo y de forma controlada. Ahora, ¿qué va a hacer a diferencia del ejercicio? En el ejercicio se producían radicales libres controlados. Aquí, además de los radicales libres de oxígeno que se van a producir, como el peróxido de hidrógeno, se van a producir también los productos de oxidación lipídica, conocidos con la sigla LOX. Los productos de oxidación lipídica son muy importantes. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, los productos de oxidación lipídica tienen que ver algo con las grasas poliinsaturadas y trans, por lo cual va a reaccionar con las mismas, las va a señalizar y esto ayuda a que el organismo busque la forma de repararlas y sustituirlas. ¿Por qué? Porque las van a estar dañadas, van a estar señalizadas y de esta forma controladas. Ahora, el ozono por toda esta misma vía, tanto por radicales libres de oxígeno como productos de oxidación lipídica, va a traer consigo que se aumente la NRF2. Y la NRF2, al activarse, todos los genes que están relacionados con la NRF2, sabemos que al final van a estar allí inscrito la codificación para que todas las enzimas antioxidantes internas se sinteticen y para que también se sintetice y se regule el sistema de las sirtuinas. Sobre todo, esto va a apoyar a la función mitocondrial, va a apoyar a la función en el citosol y va a apoyar también la función en la matriz extracelular.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fibroblasto va a tener que excretar esto hacia el exterior para controlar el proceso de oxidación en la matriz extracelular. Lo van a tener que hacer también los macrófagos, sobre todo cuando están en el periodo M2, para contrarrestar todo esto también en la matriz extracelular. Entonces, esto nos permite de verdad conocer el mecanismo de acción del ozono y perderle un poco el miedo a esta terapia y no verla como algo escalofriante. Ahora, esto es algo importante y era lo que hablaba ahorita el mecanismo más importante y que casi nunca se describe. Todo el mundo se va por el problema del peróxido de hidrógeno y que es que aumenta el peróxido de hidrógeno y que él no regula el redox, pero nadie da en concreto y dice, no, mira, realmente la forma es que sí, al producir peróxido de hidrógeno, producir algunos otros radicales libres y producir estos productos de oxidación lipídica, su mecanismo primario consiste en reaccionar con las pufas. ¿Y qué son las pufas? Son los ácidos grasos poliinsaturados, que generalmente son aquellos que están presentes en toda la bicapa lipídica, o sea, la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina y el resto de los ácidos grasos poliinsaturados que van a formar parte de la membrana, eh, es la que va a reaccionar primeramente con ellos. ¿Dónde se encuentran más concentrados los pufas? Todas las células de nuestro cuerpo lo tienen y en todas sus membranas, pero específicamente los endoteliocitos lo tienen en mayor concentración, porque para eso están diseñados, para su expresión. Todas las células plasmáticas lo tienen en su concentración y la mayor parte de las glándulas. De allí que entonces, ¿dónde va a ir a ser el choque del ozono? Pues el primer choque va a ser contra las membranas celulares de las células plasmáticas, contra las membranas celulares de los endoteliocitos y después contra las membranas celulares de las glándulas. Que va a distribuirse y va a chocar con el resto de las células, sí, pero su reacción primaria va a estar allí. Por lo tanto, como le decía, si va y reacciona con estos ácidos grasos poliinsaturados y lo señaliza y le dice al cuerpo, mira, aquí tienes este ácido graso que se oxidó porque chocó conmigo, tienes que reemplazarlo. Y la forma de reemplazarlo es, te organizas tu sistema enzimático para mejorar y eliminar esto, organiza todo el metabolismo de los ácidos grasos, sobre todo los omegas, para que vengan y arreglen esto. Entonces, esa es la forma adecuada en que va a trabajar el ozono, o sea, estimulando a los antioxidantes y a las enzimas para que trabajen directamente en el reciclaje de los ácidos grasos poliinsaturados señalados o los omegas para que viajen hacia la región de los ácidos grasos poliinsaturados que están dañados. Ahora, durante este proceso, ¿cuáles van a ser entonces esos productos de oxidación lipídica? Y ahí ustedes están viendo los verdaderos mediadores que tiene el ozono. Siempre únicamente nos referíamos al peróxido de hidrógeno. Sí, ¿por qué? Porque es el que más penetra la membrana, porque activa toda la vía de la antiinflamatoria, con la vía de la quinasa, porque modula el factor de transcripción de la NRF2 y la NRF-kappa beta. Pero tiene tres sustancias más que produce. Los aldehídos, y es algo que muchas veces no hablamos, los aldehídos, como el caso del vinagre, que también están discutidos. O sea, este famoso vinagre de la ayuna que tanto se ha hecho propaganda por ahí, ¿le suena a ustedes a algo? Entonces, realmente, si ustedes miran, primero a veces esa fórmula tiene errores, porque si uno mezcla vinagre con bicarbonato, ahí se neutralizaron. Si mezclas vinagres con limón, también ahí se neutralizan un poco, porque hay una reacción química que dice una base, un ácido débil frente a un ácido fuerte, se comporta como una base. Entonces, el aldehído del vinagre es mucho más débil como ácido que el ácido cítrico del limón y que la vitamina C por ende va a ser neutralizado allí. Y es lo que le digo, a veces se hacen tantas cosas con
con los inventos estos chinos que salen a circular que no tienen una base bioquímica o cuando lo llevas a la base bioquímica dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué rosazo? Pero bueno, en caso de que tomases agua de vinagre, por que se parecen un poco a las cetonas, pero no es lo mismo un aldehído que una acetona, tienen una estructura química muy parecida, pero no es lo mismo una acetona que un aldehído. Las cetonas sí incluso son producidas, ejemplo, en el ejercicio. Nuestro cuerpo fabrica cetonas para ayudar a metabolizar y trabajar con el butirato en la migración de los ácidos grasos, con la L-carnitina en la migración de los ácidos grasos, o sea, atraer la grasa del tejido eh, adiposo hacia el músculo para hacer una obtención de fuente de energía y poder mantener un mecanismo de resistencia frente a la actividad física. Ahora, ¿qué tienen los aldehídos? Son en sí los mayores activadores de la vía de la NRF-kappa 2, NRF2 correlacionado con el factor KIT1. Por lo cual aquí sí va a modular desde este punto de vista la expresión de los genes antioxidantes de forma más directa que lo hace la vía del peróxido de hidrógeno. Fíjense. O sea, esta va a ser mucho más directa que la vía que utiliza el peróxido de hidrógeno. Ahora, por eso es que yo le decía, si yo tomara en la mañana agua con vinagre, una pequeña cucharadita de vinagre, no un exceso, una pequeña cucharadita de vinagre, estos aldehídos podrían ayudar a mejorar un poco la capacidad antioxidante en todo el sistema digestivo, en el hígado y extrañamente pasaría de ahí para otros órganos. Se quedaría hasta allí nada más. Y sí puede tener un impacto muy negativo en el microbioma y lo puede dañar porque los aldehídos pueden romper las membranas celulares de nuestro microbioma. Y si el microbioma igual no tiene una salud adecuada, pues puedes incrementar incluso más disbiosis. Están el peróxido, o sea, los derivados de la perioxidación lipídica, conocido como LOX o LOX. O sea, bueno, en sí estos son todos los LOX, pero aquí ya se habla específicamente de ya lípidos que están completamente dañados. Estos, si ustedes se fijan, van a activar de forma directa a la glutatión peroxidasa y va a activar a la tiorredoxina reductasa. ¿Y qué hace la glutatión peroxidasa concatenada con la tiorredoxina reductasa? Pues van a ir hacia los radicales libres más pequeños y menores a desintegrarlos de forma concatenada. La glutatión peroxidasa se va a ir contra el peróxido de hidrógeno, va a descomponer el peróxido de hidrógeno en hidroxilos más pequeños y estos hidroxilos más pequeños van a ser rápidamente eliminados por la tiorredoxina reductasa. Entonces, esto sí hace que estos peróxidos lipídicos que se van a liberar, que son radicales libres mucho más pequeñitos, a partir del peróxido de hidrógeno, estos sí van a ir a interactuar y a señalizar todos los problemas del metabolismo redo a nivel mitocondrial. De allí que, por eso, si no hay una salud mitocondrial primaria bien regularizada, puede ser dañino o contraproducente el uso de la ozonoterapia antes de arreglar la mitocondria. Entonces, por eso primero diría, mire, durante 1 o 2 semanas potencializa la mitocondria con coenzima Q10, con la L-carnitina, con suplementos que aumente los precursores de glutatión, eh, con citrato de sodio que protege la mitocondria, regulariza el ciclo de Krebs, con, a ver, bueno, no, ya esas son partes de el PQQ, el MitoQ, bueno, todo esto, hasta incluso la menformina que puede ayudar desde un punto de vista y dar una protección mitocondrial. Hazlo durante unas 2 semanas y ya después que hayas preparado todo este terreno para el paciente, ahora sí coloco entonces la terapia con ozono, con todas las indicaciones que sabemos que por lo menos 12 horas antes a 12 horas después de la aplicación del ozono, no debe haber un consumo
de fuentes de antioxidantes, al no ser que sean los antioxidantes naturales que vienen en la dieta. Está el otro grupo que son los isoprostanos y las oxilipinas. Estas dos sustancias que se liberan en este proceso de reacción del ozono con los lípidos oxidados tienen dos funciones. Tiene una función vasomoduladora y proinflamatoria, antiinflamatoria. Y eso va a estar medido según el contexto redo del tejido. Sobre todo, esta parte de los isoprostanos y las oxilipinas sucede más en el endotelio vascular. Entonces, ¿qué es importante si esto sucede a nivel del endotelio vascular? Pues por eso es que digo, 2 semanas con anterioridad, ya yo debo preparar terreno biológico, yo debo entrar, ejemplo, también con la L-arginina o la citrulina para ir protegiendo el endotelio vascular, el omega 3, el balance con el omega 6 con el omega 9 para que vaya viendo esa cierta protección vascular. Puedo entrar con sustancias directamente protectoras del endotelio vascular, como puede ser el castaño de India, como puede ser el amamelis, como puede ser la centella asiática, algo de esto que vaya protegiendo el endotelio vascular. Y ya una vez que está regulada y protegida de esta forma, entonces ya sí coloco la ozonoterapia. ¿Qué va a hacer? Pues se van a liberar los isoprostanos y las oxilipinas, que esto lo que va a hacer es estimular aún más los mecanismos de angiogénesis. Por eso la ozonoterapia pertenece, ejemplo, en Cuba pertenece, se clasifica dentro del grupo de o sea, así se clasifican terapias hiperbáricas y ozono. Eh, o oxigenoterapia, también podía aparecer como SACAPI de oxigenoterapia. Y entonces va junto con todas las demás terapias de oxigenoterapia a propiciar y desarrollar que de verdad hayan mecanismos efectivos y muy potentes para estimular la angiogénesis y sobre todo una angiogénesis que llegue y garantice la oxigenación de los tejidos. Y sí, como le decía, si yo no reduzco el metabolismo redos ante la balanza esta de proinflamatoria y antiinflamatoria la voy a regularizar con el ozono. Restablecí bien el metabolismo mitocondrial, restablecí bien el metabolismo redo, pongo el ozono, claro que se va a balancear hacia la etapa antiinflamatoria. No he hecho nada de eso, coloco el ozono, claro que se van a ir hacia la etapa proinflamatoria. ¿Y por qué le explico esto? Porque, a ver, cada vez que un ponente, acuérdense que cada vez que un ponente se para en un congreso, en un evento, a dar una clase, casi siempre habla nada más de mis casos de éxito con ozonoterapia, pero nadie habla de mis fracasos con la ozonoterapia o con la terapia que está utilizando en ese momento. Y realmente, ejemplo, yo en Cuba participé en la investigación de la ozonoterapia, sobre todo a mi provincia le tocó la investigación de paravertebral. Y como rehabilitador al fin, junto con dos anestesistas, nos tocaron hacer las investigaciones de colocar la ozonoterapia. No sé si yo algún día, otras veces se lo he contado, a mí al principio me pasaban jeringuillas y yo no sabía a quién le estaba poniendo oxígeno nada más y a quién le estaba poniendo oxígeno con ozono. Entonces yo no sabía a quién era. Ya sí me di cuenta en el transcurso de los días, según la respuesta, las sospechas de quiénes estaban llevando ozono y quiénes no estaban llevando ozono. Pero sin embargo se encontró en la investigación que sí, con el ozono mejoraron el 80, casi diríamos que un 80% de pacientes mejoró con el uso de la ozonoterapia, un 20% no tuvo respuesta efectiva, o sea, porque los resultados positivos fueron altos o medios, bajo o no resultado, se sacó como no, eso fue un 20% aproximadamente, y con el oxígeno solo se logró un 40 o 50% de efectividad y igual lo mismo la contraparte de no efectividad. Lo que quiere, incluso ahí se moduló y se pensó, bueno, esto del oxígeno es porque realmente hubo aquí un problema de específicamente de efecto placebo, pero no, se hicieron todas las mediciones y se dieron cuenta que también de una forma
u otra, estos mediadores se habían liberado de forma menos intensa en el oxígeno, pero comparado cuando se liberaban con respecto al ozono. Ahora, ya vamos a entrar directamente a conocer las vías y estamos en la vía de la NRF2 con el factor KIC 1. Acuérdense que el NRF2, conocido como factor eritroide de tipo 2, juega un papel muy importante en la parte de la transcripción de toda la defensa antioxidante y en condiciones basales permanece siempre secuestrado en el citoplasma unido a su represor, que es el KIC1. O sea, el KIC1 es como decir la sustancia controladora. A ver, no te voy a mantener activo porque si te mantengo activo y te dejo circulando, vas a estar constantemente produciendo antioxidantes y va a llegar el momento en que vamos a pasar a un estado redox, pero más que nada no de oxidación, sino de reducción. Y sabemos que también un estado de reducción puede llevar incluso a la muerte a la célula, pero más grave aún, existe más capacidad en nuestras células de recuperarse de una oxidación mayor, porque incluso ustedes saben que hasta una oxidación mayor puede inducir una mutación, que recuperarse de una reducción. Cuando el estado reductivo es tan alto, la célula sí directamente muere y se bloquea completamente y se vuelve afuncional y se degrada. Entonces, este receptor o represor, más bien dicho, lo que mantiene es capturada las moléculas de NRF2, que son comunicadores intracelulares, mensajeros en el área de los primeros mensajeros. Y entonces, como vimos anteriormente, cuando se producen estas sustancias producto de la oxidación de los lípidos, van a generar un residuo de cisteína y la cisteína va a ser el señalizador que va a actuar con la KIC1 para que entonces se produzca la liberación de la NRF2 y la NRF2 viaje hacia el núcleo, active en el núcleo los genes que deben sintetizar las enzimas antioxidantes y se produzca la síntesis de enzimas antioxidantes. Este es el mismo mecanismo que utilizan medicamentos como ejemplo el inmunocal. Ajá. El inmunocal, que es cistina, es una cistina, la cistina son dos cisteínas enlazadas, así como el ozono, son dos cisteínas enlazadas, pues lo que hace es que cuando llega a nuestra célula, esa cisteína va a seguir dos mecanismos. Una activa a la NRF2, la zafa de su receptor, o sea, de su atrapador o regulador, que es el KIC1, pero también se convierte a la vez en glutatión por las enzimas glutatiónicas y entra a la vía a convertirse en un glutatión, en una molécula de glutatión. Entonces, eso es lo que pasa con este medicamento que va a actuar por esa doble vía. Hay quien dice que no es tan bueno porque al final de cuentas la cistina no es tan soluble en agua, que cuesta trabajo que se absorba en el sistema digestivo. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero el resultado que sí hay personas que la han consumido y han sido efectiva. Entonces, ¿cómo comenzaría todo? Pues el ozono va a reaccionar con los poliinsaturados, los poliinsaturados a formar, o sea, sobre todo los poliinsaturados que están dañados, va a formar los productos derivados de la oxidación lipídica. Estos productos derivados de la oxidación lipídica van a alterar al receptor del KIC1, van a liberar el NRF2, el NRF2 viaja al núcleo, se produce la translocación, se produce la copia, la transcripción de los genes y entonces donde sale que se va a producir toda la familia de las superóxidos, toda la familia de las catalaxas y toda la familia de las glutationes y toda la familia de las tioreductasas. Y así, o sea, tioredoxina que diga. Y así es como va a suceder este mecanismo en el cuerpo. Entonces, de esta fase 2 inducida por la NRF2, ¿qué va a terminar generando el ozono? Pues superóxido dimutasa
la cual va a ser la que va a reaccionar con el radical libre más importante que hay en el organismo y que únicamente se lo come la superóxido inmutasa, el resto de las enzimas no lo pueden hacer, que es el ion superóxido. Y va a convertir ese radical superóxido en peróxido de hidrógeno, que ahí es donde empieza ya la cascada de molécula de ozono. Por acá un poquito liberó, se liberaron los LO desprendieron al NRF, el NRF fue, produjo la superóxido salió, llegó a la mitocondria y dijo, bueno, este otro ozono que ya reaccionó con los lípidos, que ya hizo todas las reacciones que vimos, aldehído, demás y demás, y produjo en ese proceso pero superóxido, pues yo tengo que destruir este superóxido para convertirlo en peróxido de hidrógeno, que es lo que se pensaba que era el único metabolito real por el cual el ozono trabajaba o inducía regulaciones del metabolismo morrero. Ahora, ese peróxido de hidrógeno, como ustedes ven, van a ser sustrato de dos enzimas fundamentales. Se va a ir por la familia de las catalaxas, la cual produce incluso oxígeno molecular y por eso es que mejora la capacidad de oxigenación de muchos tejidos que están en procesos isquémicos y mejora sobre todo la catalaxa, va a estar presente protegiendo el eritrocito porque ya habíamos visto que las células sanguíneas son las primeras que se van a exponer a esto, los hepatocitos que también son los primeros que se van a exponer a esto y van a reaccionar protegiendo eso. Lo mismo hace la glutatión peroxidasa, pero la glutatión peroxidasa lo hace más dentro de las células o en la matriz extracelular y van a actuar allí como citoprotectores sistémicos. Acuérdense que esta es una enzima con un ciclo de vida más cortito, más regulado, un reciclaje mucho más lento que el resto de las otras enzimas. Por eso fue que se le dio tanta importancia a la hora de colocar, por ejemplo, en sueros o utilizar suplementos con precursores, porque de todas ellas, lo que nunca nos han dicho es que la superóxido tiene un buen reciclaje, las catalaxas, el sistema de reciclaje más perfecto que existe, por eso casi siempre no necesita una suplementación para la misma, pero la glutatión de peroxidasa sí tienen toda la familia de la glutatión, las cuatro glutationes tienen un reciclaje muy corto, un tiempo de vida muy corto y por eso enseguida se agota. Está también el grupo hemoxigenasa. El grupo hemoxigenasa es muy importante y es otra de los aspectos que se había estudiado de la ozonoterapia, sobre todo lo que sucede cuando chocan con las células endoteliales y cuando estos lípidos, o sea, estos derivados de oxidación lipídica se producen en las células endoteliales, es que esta enzima entra jugando el papel fundamental, generando una sustancia conocida como biliverdina, que actúa directamente como antioxidante en el endotelio vascular y también con monóxido de carbono que va a actuar como un vasodilatador y esto va a hacer que por eso el metabolismo del endotelio vascular se regularice y vaya mejorando considerablemente. Y esta otra vía que no se conocía mucho, que es la vía de la quinona óxido reductasa, la quinona óxido reductasa que ustedes conocen, que tiene que ver mucho con la vida media de la molécula del NAC, pues neutraliza todas estas pirroquilononas que se han derivado y se han producido como en este proceso con el oxígeno, va a formar sus grupos electrófilos y esto también va a proteger a todo el metabolismo redo, tanto a nivel de los endotelios como a nivel de las membranas celulares de cualquier tejido y sobre todo también a nivel de la membrana mitocondrial. La otra vía que también se conocía y se hablaba menos es que estos productos de oxidación lipídica también no solo van a agarrar al receptor KIK1 y hacerle que zafe al NRF2, sino también paralelamente activando la vía del NRF2 va a actuar
con sustancias que tienen que ver con la vía de del factor nuclear kappa beta. ¿Qué va a hacer específicamente? Todos sabemos que la vía del factor nuclear kappa beta está muy estrechamente relacionado con los procesos inflamatorios, por lo tanto va a arreglar ese proceso de inflamación sistémico crónica, va a activar todas las sustancias proinflamatorias y es lo que hace que entonces el ozono se convierta en un producto antiinflamatorio. O sea, ya no estamos viendo el ozono como regulador del metabolismo redo, ahora estamos viendo el ozono como activador de las vías de regulación de la inflamación. Y generalmente que vemos que cuando se usa el ozono, hay ciertos patrones de citoquinas que se van a reducir frente al ozono. Sabemos bien que, a ver, si el cuerpo reacciona directamente y produce inflamación, una de las cosas que más producía era interleuquina 1 beta y interleuquina 6. Ya eso ustedes se lo conocen. Factor de tumoración necrótico alfa, que ese es el peor enemigo de todo este sistema. Y activación de la ciclooxigenasa de tipo 2. Sin embargo, lo que arrojan las investigaciones, tanto rusas como cubanas, que se han hecho al respecto y en algunos otros países también de habla inglesa, se ha encontrado que una vez aplicado el ozono hay una tendencia predominante en aquellos pacientes que se habían modulado, ejemplo, que tienen un buen aporte de omegas, que tienen un buen aporte de otros antioxidantes como la vitamina E o la astaxantina, que van a trabajar directamente en la protección de la membrana celular, protegiendo estos lípidos poliinsaturados, pues había una menor producción o disminuía drásticamente la producción de interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de tumoración necrótico alfa y la ciclooxigenasa de tipo 2. Y todo esto estaba regulado específicamente por la activación de todas las enzimas que habíamos visto específicamente, desde a, todas las antioxidantes hasta llegar a estimular la regulación de la enzima principal de esta ruta, que son las quinasas. ¿Por qué las quinasas? Porque bien como lo ustedes ven allí en el cuadrado negro, dice que estos productos derivados de la oxidación lipídica inhiben la fosforilación de la quinasa, que es la forma de reciclaje y de reactivación, por lo cual esta va a permanecer unido al factor nuclear beta, impidiendo la translocación nuclear, y esto hace que se induzca una de las enzimas que habíamos visto en la parte antioxidante, y esto termine por que la NRF2, la vía de la NRF2 sea mayor que la vía del factor nuclear kappa beta, y al ser mayor, pues va a haber un incremento de radicales libres con una caída en la producción de citoquina, por lo cual el balance se va a ir a una estimulación de la hormesis celular completamente y activador de muchos genes de señalización, de crecimiento y de desarrollo celular. Ahora, por último, la última vía reconocida y ahora es donde se está dirigiendo la mayor parte de las investigaciones, y es la vía del inflamosoma. El inflamosoma, recuérdense que ahora se la ha denominado inflamosoma, sobre todo en el RPD3, a todo un complejo multiproteico con el avance esto de la peptidómica, de la proteómica y demás, pues se ha conocido que es todo este complejo multiproteico de señalización de receptores específicos que van a trabajar con la diferenciación, la señalización, la migración, el horming, todas estas cosas que suceden en las células de nuestro cuerpo y que están muy estrechamente relacionados con las enfermedades metabólicas, con las enfermedades autoinmunes y con toda la parte neurodegenerativa. Por ende, cuando se activa este,
este grupo de péptidos perteneciente a la NLRPR3 se va a activar generalmente el inflamosoma, que esto está muy expresado normalmente, estos tipos de receptores en los macrófagos. Por eso es que un macrófago M2 puede migrar hacia un macrófago M1. En este proceso hay una activación de las caspasas. Ustedes saben que las caspasas generalmente lo que tienen una función de decir, una vez que se abre la doble hélice, colocarse en el ADN y decir, nada más se va a leer, sobre todo la caspasa de tipo 1, porque cada caspasa tiene otras funciones, pero la caspasa de tipo 1 lo que va a hacer como un escorpión, un alacrán, va a aguantar esta fibra, esta banda de ADN, va a, leer, va a aguantar esta banda de ADN, el sistema epigenético viene, metila, donde las caspasas se señalizaron y dice, nada más se va a leer lo que está inscrito de aquí a aquí. Y eso es lo que está haciendo la caspasa de tipo 1. Y allí es donde está inscrito la producción de interleuquinas, como es la interleuquina 1 beta, la interleuquina 18, todas ellas que juegan un papel fundamental en la parte de la inflamación. Esto entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se libera en condiciones masivas y altas, estas dos enzimas combinadas, porque fíjense, si fuera interleuquina 1 beta con interleuquina 6, yo les diría, eso es una catástrofe. Ahí lo que se va a producir es una inflamación horrible. Pero cuando se libera con la interleuquina 18, la combinación de estos dos interleuquinas al colocarse en sus respectivos receptores en una misma célula, es como si la célula dijera, bueno, 1 beta L8, uy, esto me suena a que tengo que activar la vía de pirroptosis y esto lo que va a llevar es a la muerte de aquellas células que ya estaban muy inflamadas, que ya estaban muy desgastadas, donde hay un incremento de la peroxidación lipídica, donde el metabolismo redo no estaba de forma adecuada y estas células entren en quererse morir o activarse. Entonces, ¿qué va a pasar con el ozono? Pues el ozono, como va a activar la vía del NRF2, va a reducir todos los radicales libres y va a regular toda la vía de la producción de citoquina, entonces la interleuquina de tipo 1 beta, como lo habíamos visto en el cuadro anterior, no se va a producir. Y si no se produce las suficientes cantidades de interleuquina 1 beta, no va a llegar la interleuquina 1 beta con la interleuquina 18 a colocarse en las membranas de las células dañadas y decirle, muéranse. No va a suceder. ¿Por qué? Porque se está reduciendo completamente la activación de la producción de las mismas. Y al reducirse la inflamación de la misma, claro que esa inflamación de bajo grado que estaba latente y que está inducida por todos los ácidos grasos deteriorados e inflamados a nivel de la membrana, por alteración en los receptores peptídicos, todo eso que forma parte de la inflamación de bajo grado va a desaparecer y va a regularse para entonces ya entrar a reajustarse los mecanismos de inflamación. Entonces, resumiendo hasta ahora todo lo que hemos visto, aquí está en este gráfico. Quiere decir que cuando yo aplique el ozono, miren bien cómo están aquí los lípidos, todos los productos de oxidación lipídica, va, y los receptores que tienen que ver con la parte de la inflamación, se sella esta vía, no se logra activar el factor nuclear beta, el factor nuclear beta se queda retenido, no aumenta la producción de interleuquinas inflamatorias, la LNRF2 empieza a ganar la batalla cuando el kappa beta está inhibido y entonces compite por la enzima CBP30, que es la que actúa en ambas vías como el sustrato de guía y empieza la producción de esta enzima antioxidante. Y vemos también cómo por el inflamasoma igual hay una regulación de la activación del NRLP, se activan las capaces de tipo 1, la capasa de tipo 1 hace toda la regularización, se produce la pirroptosis celular y por lo tanto, como la NRF2 está activo,
solamente se produce interleuquina 18, no se produce la interleuquina 1 beta, que ya vemos que no está produciéndose interleuquina 1 beta, entonces esto hace que disminuya el estrés oxidativo y que se active aún más la NRF2 por auxilio y ayuda de la interleuquina 18. Y de esta forma logramos contrarrestar completamente el proceso de la inflamación. Entonces, hasta ahí hemos visto en esta primera parte de la clase todo lo que tiene que ver con el actuar de la, del ozono. Ahora, en esta segunda parte de la clase, ya vamos a hablar un poquito de toda la metodología y todos los métodos que existen para utilización del ozono. Voy a ir hablando de algunos, bueno, de todos voy a ir hablando en gran medida, pero aquí que es lo importante, y no voy a entrar en tanto detalle en cómo ya se hace la metodología de eso, porque ustedes ya la conocen. Eh, y pues, si aún no la conocen o nunca la han hecho, pues debería verlo más en la práctica, pues aprende más rápido en la práctica. La cuestión es que hay una extracción de entre 100 a 200 mililitros de sangre en un frasco que está de vidrio, tiene que ser específicamente de vidrio, no puede ser de plástico, porque ustedes saben que el ozono puede interactuar con el plástico y puede oxidar el plástico, puede liberar algunos dioxinas que se van a liberar hacia el contenido, por eso tiene que ser de vidrio. Eh, Generalmente el frasco contiene ya sea heparina o citrato sódico. Nunca debe utilizarse, habían frascos que antes tenían EDTA o DMCO, no debe ninguno de los dos utilizarse porque sí reaccionan con el ozono y se neutralizan y se produce muchas veces productos tóxicos. Entonces deben ser o con citrato sódico o con heparina. Lo que se hace entonces es pasar por o la otra vía que está subsecuente al frasco, conectarlo al equipo de ozonoterapia y comienza pasando una mezcla de oxígeno con ozono, como le dije, al 95 al 5, o sea, 95% de oxígeno, 95% de ozono, en la concentración que uno determina, que va a ir guiando de acuerdo a las necesidades del paciente, siempre comenzando con dosis más bajas, ir subiendo. Después, cuando ya lleva cierto periodo que se ha oxigenado la sangre, entre 10, ozonizado la sangre entre 10 a 15 minutos, se le hace una pequeña agitación, se cierra la parte de entrada de ozono y se abre entonces nuevamente la vía y se deja pasar toda la sangre ozonizada nuevamente al paciente. Y esta es una de las formas que se lograba pasar al paciente gran cantidad de ozono. Una de las cosas que sucedía en la sangre es que rápidamente cambiaban de color. Imagínense, si es una sangre que estaba transportando oxígeno y dióxido de carbono y al entrar en una atmósfera enriquecida de oxígeno, pues claro que va a liberar el dióxido de carbono que va a quedar en el frasco, va a reaccionar con el oxígeno y se vuelve una sangre rojiza de tipo arterial y no una sangre oscura como salió de tipo venosa. Entonces, lo que estamos es facilitando la mayor entrada de oxígeno al cuerpo, glóbulos rojos que van a ir cargados más con mayor concentración de oxígeno que lo que se produce en el pulmón y va a ir a su vez el ozono ya reaccionando y despertando todos los mecanismos en el torrente sanguíneo. Ya desde hecho, desde el frasco comienza a reaccionar con la presencia de enzimas catalaxas que están presentes en la sangre normalmente, con la enzima peroxidasa, glutatión peroxidasa, que también está presente en la sangre. Y empieza allí los primeros mecanismos de reacciones y a formarse los primeros subproductos. Entonces, una vez que ya se aplicaba toda esta sangre, esto garantiza que, como ya reaccionó en el suero, en el frasco de cristal, ya reaccionó con las membranas de las células sanguíneas que habían allí, que habían eritrocitos, que habían plaquetas, que habían la serie blanca, ya reaccionó con todos ellos, hay una alta biodisponibilidad de
productos de oxidación lipídica. Por lo tanto, estos productos de oxidación lipídica van a entrar y van a ir a combatir o mitigar todo lo que hemos visto, actuar por las diferentes tres vías que va a hacer que el ozono actúe. Y está a la par de esto la automoterapia menor. La automoterapia menor era un poco más rústica, es agarrar, sacar sangre endovenosa del paciente, se mezclaba, o sea, ya la jeringuilla estaba precargada con el ozono, se sacaba la sangre, se mezclaba en la jeringuilla ese ozono con la sangre y entonces se colocaba en forma intramuscular de 5 a 10 mililitros y esto lo que tenía es un efecto más inmunoestimulante local y sobre todo se utilizaba mucho para enfermedades que tuviesen una base alérgica de tolerancia. Entonces, si ustedes tienen como médico redo decidir si yo le pongo a mi paciente automoterapia mayor o automoterapia menor, lo va a decidir la impresión diagnóstica. O sea, quiero trabajar con enfermedades crónicas, ayudar a mitigar todo el proceso de inflamación de bajo grado, a mitigar todo este proceso, me voy con una autoterapia mayor. Quiero trabajar más en que el paciente tiene un problema de una enfermedad autoinmune, con una mancha de psoriasis, una artritis psoriática, pues cerca de donde están las manchas de la psoriasis o cualquier otra enfermedad de tipo autoinmune que se está reflejando, por ejemplo, en la piel o que está atacando una articulación, no lo voy a poner dentro de la articulación, no se lo ocurra porque estaríamos haciendo una hemartrosis. Pero sí lo coloco periarticular o cerca de la articulación, a unos 10 centímetros de articulación, coloco la automoterapia menor y va a tener un efecto de estimulación local inmunológica, pero además de eso va a regular toda respuesta inmunológica que exista en la zona. Ahora, la dosis de ozonoterapia para todo esto pues sigue un principio crítico. Aquí está en amarillo la fórmula que en realidad debe darse en cada uno de los pacientes, pero a mí, como yo le dije, a mí me gusta trabajar, esto daría una dosis alta, a mí me gusta trabajar con dosis bajas, entre dosis bajas y media, y ahí está las concentraciones que uno debe lograr de ozono en cada uno de esos. En los equipos, por regla general, te van a decir las concentraciones que generalmente, si no están en miligramos, miligramos por de mililitro, puede aparecer en mol por litro. Igual se hace la conversión y se lleva entonces a saber cuál es la dosificación que voy a trabajar. Ahora, existe otras formas de aplicación muy importante y de hecho en nuestra universidad se ha investigado mucho, sobre todo la parte de microburbujeo. Ahí está la doctora Etiné de Tlaxcala, que ha trabajado con pacientes con insuficiencia renal con microburbujeo y ha obtenido resultados magníficos. Su tesis de investigación es digna de ver las beneficencias del ozono y aquí igual le pongo para que ustedes puedan apreciar qué diferencia hay en cuando yo utilizo un suero ozonizado a cuando yo utilizo un microburbujeo de ozono. Porque miren aquí, vamos a partir desde el burbujeo convencional. Si yo trabajo con el burbujeo convencional, vemos que las burbujas van a ser menor de 1 milímetro, pero van a ser entra en categoría todavía de macro burbuja. Tiene una alta relación de superficie con un volumen desfavorable, hay transferencia de gas líquido ineficiente, o sea, la forma en que se va a transportar ese gas, la concentración de ozono disuelta es baja e inestable en el agua, la vida media del ozono es muy corta, por lo cual, por eso hay que estar con el suelo abierto y estar pasando constantemente el ozono y la biodisponibilidad clínica es limitada. O sea, resumiendo, es una cajita de sorpresa hacer un burbujeo convencional de ozono. Mientras que cuando se vio el microburbujeo, este fabrica nano. Y ya a ustedes la palabra nano le debe sonar que todo lo que sea nano es porque generalmente pasan las membranas celulares muy fácilmente. Por lo tanto, el nano burbujeo crea burbujas de diámetro submicrómico, que ustedes ven por debajo de los 200 nanomicrómetros, o la superficie de contacto es enorme y superior.
La transportación de gas es altamente más grande en la solución salina. Las concentraciones que se logran son mucho más altas y más estables. No se van a eliminar rápido estas moléculas. La vida media es más prolongada por por la carga negativa que trae impresa, mucho mayor que en la otra, y por lo tanto tiene mayor biodisponibilidad y los efectos clínicos son más reproducibles. De allí que por eso ha obtenido y ha dado buenos resultados. Si ustedes se fijan en las tres vías que la que actúa son los tres mecanismos por los que va a trabajar en las células renales, logra recuperar e inducir y revertir los mecanismos de pirroptosis, los mecanismos de muerte de las células renales. Y al frenarlo y ayudar a que esta célula se repare y se autorrepare, por eso trabaja e induce una mejoría en la ganancia de la capacidad de la función renal. También se ha utilizado en inyecciones paravertebrales e intraarticulares. Bueno, yo lo hablé de la investigación que hicimos en la parte paravertebral, sobre todo para hernias discales o patologías de la columna, dando resultados extraordinarios. En otras provincias se pidió intraarticular. Yo también hice intraarticular, pero no era el objetivo de la investigación. Pero sí supimos los resultados finales, igual fueron favorables. Aquí he hecho mucho con mis pacientes cuando trabajaba en Ozone Clínica y los resultados de la aplicación intraarticular son muy buenos. Claro, como yo siempre le explico, tienes que primero garantizar que el cartílago recupere y frene todo ese mecanismo de deterioro progresivo del cartílago para después poner la ozonoterapia. Si no haces esto y pones ozonoterapia intraarticular, va a haber una aparente mejoría que va a durar 2 meses, 3 meses, y posterior vuelve el paciente a la recaída, incluso con un dolor mucho mayor, o incluso va a decir, es que me engañaron con el ozono y el PRP. Bueno, el ciclo de todos estos pacientes, ozono, PRP o PRP, ozono, siempre empiezan con una de las dos, pero igual siempre digo, si tú no preparas terreno biológico, claro que todas estas terapias van a ser insuficientes. Para que haya un buen resultado con la soloterapia intraarticular, prepara, condicionas el terreno biológico y verás que los resultados van a ser completamente satisfactorios. Entonces, vemos que el paravertebral, aunque las investigaciones dicen hasta 15 mililitros, nosotros llegamos a utilizar hasta incluso en algunos puntos, en algunos tipos de pacientes, 20 mililitros. Pero bueno, las normas dicen hasta 15, las normas de Madrid, y hasta ahí es lo que yo lo estoy expresando. Y igual intraarticular no más de 10 o 20 mililitros, lo que se puede poner en una articulación. Incluso yo no pongo más de 10. ¿Por qué? Porque el paciente se va a sentir molesto, va a sentir como la articulación se siente inflamada. Yo prefiero pasar 10 mililitros y el otro dejarlo periarticular, y voy a tener mejores resultados, tanto intra como periarticular, y van a ser mucho mejores los resultados y la inmunomodulación, como ustedes vieron que se puede hacer con el efecto local. Y existen otras vías que se pueden utilizar, como es la clásica, y la primera con que empezó la ozonoterapia fue la vía rectal. Por ejemplo, yo soy del grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A, o sea, hay un parásito que abunda mucho en las islas del Caribe, que en sí es un protozoo, que es la Giardia lambia. La Giardia lambia tiene un antígeno que es muy parecido al antígeno de la hemoglobina A, o del grupo sanguíneo A. Por lo tanto, si mi sistema inmune reaccionase contra la giardia y matase la giardia, podía desarrollar anticuerpos contra mi sangre y desarrollar una anemia hemolítica. Entonces ya se imaginarán que en Cuba era una colonia de giardia. O sea, bastara en que me tomara un agua que no estuviera filtrada o que no estuviera hervida, o que me tomara cualquier agua por allí, ya sea en forma de jugo, licuado, lo que sea, y ya tenía inmediatamente giardia. Entonces, pues una de las formas en que a mí, la primera vez que me descubrieron la giardiasis,
Pues la única forma de quitármelo, porque ni con los medicamentos resolvía, fue utilizar la vía rectal. La vía rectal hizo que muriera la gran mayoría de la giardia, se volvieron más sensibles a la acción de los antiprotozoarios y terminé ganándole la batalla a la giardia. El resultado es que por la vía rectal, incluso en Cuba también se utilizaba para los pacientes con desprendimiento de retina por retinosis pigmentaria. Cuando se crearon en todas las provincias los centros de retinosis pigmentaria, uno de los pilares del tratamiento era ozonoterapia vía rectal y magnetoterapia en la región del ojo, y se lograba recuperar en muchos pacientes los problemas de la retinopatía, retinosis pigmentaria o desprendimiento de retina. Otra de las formas que se ha utilizado es las saunas de ozono, muy buenas. Nosotros teníamos una en Ozon Clínica, las bolsas de ozono, pues ya ustedes todos conocen lo magnífica que ha resultado para el tratamiento de úlceras, de caras, linfangitis, linfadenitis, tumores de piel, y ha sido muy buenos los resultados. El agua ozonizada, que ya ustedes saben que se utiliza tanto para la limpieza como para pacientes, como ejemplo, con Helicobacter pylori, con alguna infección esofágica, con algún trastorno a nivel de estos órganos, donde da un resultado factible y mejora completamente el resultado del tratamiento. Y el aceite ozonizado, que igual se ha utilizado para todo lo que son infecciones tópicas, acné juvenil, en la parte de fisioterapia dermatofuncional se utiliza mucho para las infecciones, más que usted utilizando antibióticos, pues se utiliza una de las cosas que más utilizamos, el aceite ozonizado, y ayuda pues tanto a controlar la parte de la infección como a estimular todos los mecanismos de la regeneración y la protección de las heridas. Aquí le estoy presentando a ustedes ya una tabla terapéutica donde está cada una de las formas de utilización de la ozonoterapia en la concentración que se va a utilizar generalmente, el volumen por gas, la dosis total, la frecuencia. Esto es lo más parecido y un resumen a toda la variedad de equipos que hay en México, sobre todo que utilizan distintos reglamentos, pero esto es lo que estipula directamente las cartas de Madrid sobre la parte de la ozonoterapia. Ahora, ¿dónde hemos utilizado la ozonoterapia? Con muchas cosas, ejemplo, protocolos tópicos con bolsa de ozono. Aquí está un ejemplo de cómo se utiliza. Ha dado muy buenos resultados, y una de las investigaciones es cómo se elimina todo el biofilm de las pseudomonas, sobre todo en los pacientes con esas úlceras que cuando uno los iba, o escaras, cuando uno los iba a tratar, que aquello olía de verdad a pescado podrido, horrible, una fetidez horrible desde que estaba a la sala. Y si se lograba controlar esta infección con pseudomonas, que ustedes saben que es uno de los gérmenes intranosocomiales más resistentes que hay a la antibiótico terapia. También para todas las enfermedades de tipo sistémica, un buen resultado, sobre todo aquí la automoterapia mayor, el suero sonizado como complementario, y ustedes ven que el de microburbujeo con mucho mejor efecto que el suero ozonizado clásico. Aplicaciones en enfermedades isquémicas, por todo lo que habíamos visto, cómo va a mejorar todo lo que es la nueva formación de vasos sanguíneos, la nueva regulación de la hipoxia en los tejidos, cómo va a trabajar directamente en las zonas preisquémicas y en las zonas de penumbra isquémica, reduciéndola e mitigándola a través de todo lo que se libera allí, toda la activación y regularización que va a haber a nivel del endotelio vascular, reacción directamente con el endoteliocito, cómo va a producirse la regulación del óxido nítrico, la vasodilatación que va a haber inmediatamente después de la aplicación del ozono, y cómo va a ser un preacondicionamiento de la parte isquémica, ya que va a mantener muy regulado el balance entre el factor hipóxico 1 alfa, parece que está el hipóxico 1 alfa y el hipóxico 1 beta, y la inducción de las proteínas de choque térmico. Y esto lo que va a hacer es que esta es la dualidad, el dúo maquiavélico que regula si una zona isquémica una zona preisquémica se vuelve isquémica. Y
tiene una buena relevancia en eso, sobre todo yo soy rehabilitador cardiovascular. Pues una de las cosas que lográbamos los pacientes cardiópatas cuando tenía, ejemplo, un índice teratogenérico muy aumentado, un nivel de oxidación muy marcado, un nivel de LDL muy alto, primero arreglábamos todo este desmadre, tratarlo de compensar y después comenzaba el proceso de rehabilitación que ya había comenzado con los ejercicios, que ya habíamos visto los beneficios que produce el ejercicio y ya el paciente se había más o menos reeducado y compensado el metabolismo, entonces entramos directamente con la ozonoterapia y esto, o con la cámara hiperbárica, también podría, era otra de las vertientes que podíamos utilizar en los pacientes cardiópatas o los pacientes con infarto cerebral y tenía mucho más resultados en la recuperación de los mismos. Ahora todo el mundo siempre la duda que hay, bueno, y la ozonoterapia y el cáncer. La ozonoterapia, primero, algo que tienen que tener claro, no es una terapia antineoplásica. Para nada es una terapia antineoplásica. O sea, la ozonoterapia no mata ningún cáncer. La ozonoterapia lo que va a ayudar es en cuatro pilares a regular los mecanismos de eficiencia de tejido peritumoral, del sistema inmunológico y de regular el metabolismo alrededor. ¿Por qué? Vamos a comenzar con lo primero. Y es que dice que mejora la oxigenación tumoral. ¿Qué pasa cuando mejora la oxigenación tumoral? Y fíjense, vamos, ya ustedes vieron todos los mecanismos de angiogénesis. Ubíquense en un tumor. Un tumor es un tejido hipervascularizado, donde hay una angiogénesis activa, pero donde hay una regularización a los niveles de óxido nítrico y los niveles de los endoteliocitos que hacen que el eritrocito que pase por allí no libere oxígeno. Si yo pongo la ozonoterapia, lo que va a hacer es mejorar, como vimos anteriormente, las zonas isquémica y preisquémica, la llegada de más oxígeno a esa zona. Y esa oxigenación tumoral, al aumentar en el tejido neoplásico que está desarrollando un metabolismo de Walbur casi basalmente a nivel del citosol y no de la mitocondria, tiene que rápidamente reaccionar con ese oxígeno y consumirlo y llevarlo hacia la mitocondria. Y al llevarlo hacia la mitocondria se activa, la mitocondria comienza a producir los radicales libres que tienen un efecto modulador y controlador en la expresión de los genes que mantienen al tumor activo y al tumor replicándose. Entonces es como un freno a ese proceso, pero no siempre sucede, o sea, sucede, ya le digo, en un pequeñitos momentos y no se mantiene de forma permanente. O sea, este efecto no es permanente. Si acaso dura en la zona del tumor una hora, cuando más. Pero que si se vio en investigaciones en Cuba que se realizaron, que los pacientes que iban a ser sometidos a radioterapia, se compararon pacientes que se hicieron radioterapia y había cierta resistencia a los tumores. Y a estos pacientes con cierta resistencia a la radioterapia se le aplicó entonces primero ozonoterapia buscando todos estos mecanismos y después la radioterapia. Y se volvieron tumores sensibles a la radioterapia. Pero esto le estoy diciendo, en ningún momento estoy reemplazando a la radioterapia, sino es un coadyuvante de la radioterapia. Lo otro, con la ozonoterapia va a ayudar por todos los mecanismos que habíamos visto, sobre todo a disminuir la mucositis oral, la mucositis pulmonar, la mucositis en el tubo digestivo, en dependencia de la vía que se utilice, sobre todo que está asociada a la parte de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque va a activar toda la NRF2 en todos los tejidos sanos, por tanto, al activar los tejidos sanos, estos se van a reparar y van de nuevo a secretar el mucus reparador del sistema digestivo.
hay una inmunomodulación. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de la inyección del ozono, ya lo habíamos visto por la disminución de las interleuquinas, pues los linfocitos NK y las células citotóxicas van a estar más activadas y van a estar más estimuladas. ¿Por qué? Porque muchas veces la, la interleuquina 1 beta y la 18 tienden también, como mismo activan los mecanismos de pirroptosis y de muerte en una célula, actúan como freno en los mecanismos del sistema inmune. Porque de lo contrario, si se activase también el sistema inmune, imagínense que se produciría una, o sea, una hiperproducción de citoquina y lo que se formara casi fuera una tormenta citoquínica, como sucede en algunas enfermedades. De allí que entonces, al actuar y estimular a los linfocitos T tóxicos y a las células NK, pues esto va a mejorar un poco la regulación del microambiente tumoral. No obstante, pues esto depende de muchos factores, porque hemos visto que hay pacientes con tumores con agotamiento de las NK, hay pacientes con células T citotóxicas inhibidas, por eso es que se han tenido que inventar las CAR-T, las CAR-NK, para poder vencer todos estos mecanismos. Bueno, eso depende mucho de los resultados de verdad del laboratorio. Pero por esa parte, si de verdad está bien los niveles de NK en el paciente y no están agotadas y los niveles de células tóxicas están bien y no están inhibidas, puede mejorar todavía la respuesta inmune más frente al tumor. Y ya como calidad de vida, pues vemos que va a disminuir todo el requerimiento de analgésicos, todo va a mejorar toda la parte de cuidado paliativo, de la calidad redo del paciente, incluso permitiéndonos que la instauración de la fisioterapia en los pacientes oncológicos logre tener un mejor efecto y resultados más notables. También se investigó en enfermedades autoinmunes y en enfermedades autoinmunes tuvo también resultados muy favorables. Por igual, la modulación por estas vías de la NRF kappa y toda la vía del inflamosoma, pues va a impactar de forma positiva, regulando todo el sistema inmunosupresor y específicamente ahí vemos cómo en la artritis reumatoidea baja los niveles comprobados de factor de tumoración necrótico alfa y la interleuquina 6 a nivel de las sinovias, como en la esclerosis múltiple aumentó la inducción de factor neurotrófico, como a nivel del lupus controló la respuesta de los linfocitos T17 o en relación a los linfocitos T reguladores, como en las enfermedades inflamatorias intestinal, igual mejoró todo el efecto de protección de la mucosa y ustedes saben que cuando se mejora el efecto de la protección de la mucosa, pues hay una mejor comunicación con las células de la cripta y las células receptoras para que haya una mejor presentación de antígeno y mayor control del sistema inmune a nivel del intestino. De allí que el ozono, como va a actuar por todas estas vías, va a ser también un coadyuvante y un factor determinante en la recuperación y reparación del paciente. Ahora, ¿qué dice en sí la Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia? Este es el documento más importante para la ozonoterapia y si ustedes se van a dedicar a la ozonoterapia o piensan más adelante utilizarla, es bueno que tengan siempre, por si llega a COFEPRIS, por si pasa algo, tener ustedes en su consultorio el uso de la Declaración de Madrid. Y sobre todo, pues bueno, mi consejo siempre es, yo aquí hago la ozonoterapia, ya ustedes saben que por la parte de suero no está muy permitida, por la parte de homoterapia tampoco muy permitida por la COFEPRIS. Pero bueno, ya ustedes saben, ahí no hay que entrar en detalle, eso es un sí o un no, pero bueno, ustedes se puede decir, yo pongo bolsa de ozono y eso sí está permitido, o yo hago ozono vía rectal y eso también está permitido, y la COFEPRIS no se mete con sus pacientes con ozono vía rectal y sus pacientes con bolsa de ozono. Ya lo demás, ustedes saben cómo se tiene que manejar. El caso que esto es lo que tiene la estructura de la declaración, todo esto es las partes que la componen, lo que está en el recuadro negro, y en la parte
derecha, ustedes los que están viendo cuáles son las enfermedades que están demostradas científicamente en la Declaración de Madrid y que están puestas allí como resultados y bastante estudios relacionados con el pie diabético, con todo el problema isquémico neuropático, la hernia discal lumbar, la isquemia arterial periférica crónica, la ventaja en los pacientes con hepatitis crónica viral B y C, como baja la carga viral completamente, incluso más que los antivirales, y en la enfermedad inflamatoria intestinal, igual como modula y protege completamente toda la parte de la disbiosis y ayuda a después hacer una mejor siembra de probióticos y como también regula todo el mecanismo de entre la relación entre microbioma, células críticas y de las células de la placa de Peyer, cómo regula todo este sistema inmune y favorece la recuperación de muchas de estas enfermedades. Ahora, ¿qué sí es importante si usted va a trabajar con la ozonoterapia? Hacérselo a todos los pacientes y no incluso la ozonoterapia, porque lo mismo si vas a utilizar el peróxido de hidrógeno, lo mismo si vas a utilizar la vitamina C en sueroterapia. Una de las primeras cosas que tienes que medir es el déficit de la enzima 6-glucoso fosfato deshidrogenasa. Esa basta. Si eres un médico de metabolismo redo, un médico regenerativo, un médico funcional, basta que lo midas una vez en tu paciente y esa va a ser permanente para toda la vida. Entonces, es un análisis necesario y eso te lo estás diciendo al paciente. Mira, es algo que vas a utilizar como crearte presentación y le vas a dar seguridad. Si no te trato yo, al otro médico que te vaya a tratar en esta área regenerativa o funcional y que está muy estrechamente relacionado porque ya sabemos que si hay un déficit de esta enzima que generalmente está presente a nivel de las membranas de los eritrocitos, podemos inducir una hemólisis bastante masiva. En Cuba, por no hacer este estudio, un paciente casi se nos muere porque se produjo una anemia hemolítica, pero eso fue en cuestiones, pero así de minutos, y fue de ahí, menos mal que la clínica del dolor estaba en el primer piso y terapia intensiva estaba en el cuarto piso, se subió inmediatamente, el paciente fue así, ni por observación pasó, y muy importante tener en cuenta esto. Otro de las cosas es los pacientes con trombocitopenia severa, tampoco se le ocurra ponerlo porque si disminuye el número de plaquetas en conteo en sangre por la reacción que tiene con los productos de oxidación lipídica. Acuérdense que reacciona esto de forma directa y muy rápida con las plaquetas. En el embarazo, en el primer trimestre, no se recomienda. Las de Madrid dice que tú incluso lo puedes utilizar, ejemplo, para las pacientes que tienen eh, cuando van en Cuba, ejemplo, las pacientes que ya estaban en tercer trimestre y aparecía una sepsis vaginal y el parto iba a ser vaginal, pues una de las cosas que se hace insuflación de ozonoterapia o aplicación de aceite ozonizado en la vagina para ayudar a controlar rápido la infección, para ayudar a que hubiera complicaciones durante el parto, pero sí nos aconseja utilizar en el primer trimestre, aunque no esté demostrado los efectos teratogénicos o que haga, pero sí no se recomienda no utilizarla. Y en los hipotiroidismos no controlados, porque sí puede desajustar los balances y la conversión de T3, de T4 a T3, y puede también desajustar un poquito la glándula tiroidea, porque ya le dije cuáles son los tejidos que primero, toda la célula sanguínea, el endotelio vascular y las células glandulares, por ende el hipotiroidismo, como también una fatiga de un paciente con fatiga adrenal, tampoco se le ocurra utilizar la ozonoterapia, como también un paciente con hipogonadismo o insuficiencia ovárica, no lo utiliza al principio hasta que no compense todo adecuadamente en el paciente. Entonces, para seguridad de ustedes, yo siempre les digo, lo que más tenemos a mano es medir la 6-glucoso fosfato deshidrogenasa. Esa sí hay que medirla, cualquier laboratorio en México la mide.
Y lo otro que deberíamos medir, sobre todo ustedes que están en una universidad, que tiene este laboratorio para investigaciones, es ver los niveles de glutatión reductasa, cómo está. ¿Por qué? Porque acuérdense que los niveles de glutatión reductasa va a ser el primer mecanismo que se va a enfrentar al ozono a nivel plasmático y por ende, si está baja, puede desbalancear completamente y producir mucho más radicales libres derivados del peróxido de hidrógeno que pueden agravar aún más la situación del paciente. Entonces, por eso primero hay que estabilizar la producción de esta enzima para lograr que de verdad los resultados sean óptimos en nuestros pacientes y tengan un mayor beneficio. Contraindicaciones relativas, pacientes con globulopatía, yo lo diría que está absoluta, no relativa. Infarto agudo reciente, claro que no se lo aplicábamos en el cardiocentro a los pacientes recién infartados, pero sí ya cuando se incorporaban al programa de rehabilitación cardiovascular, era una gran mayoría de ellos o iba para oxigenación hiperbárica o una gran mayoría se utilizaba la ozonoterapia. Paciente con crisis de asma activa, ¿por qué no? Porque acuérdense que el ozono, cuando se libera un poquito, sobre todo siempre en el momento que uno está haciendo, ya sea en suero o aplicando bolsa o haciendo insuflación rectal, siempre se escapa un poquito en la habitación y el ozono sí puede provocar broncoespasmo. Si provoca broncoespasmo, pues puede agravarme a un paciente con asma. De allí que por eso incluso, ejemplo, yo siempre como médico no era el cabozón, si el paciente tenía vía rectal o el paciente tenía bolsa, pues casi siempre eran las enfermeras quien lo hacía. Y una de las cosas que se hacía era el reciclaje de las enfermeras. Un día una enfermera, otro día otra enfermera, un día una enfermera para que no estuvieran constantemente expuestas al ozono porque podían sensibilizarse las vías aéreas respiratorias y inducir broncoespasmo o inducir enfermedad fibrótica eh, bronquial. La hipoglucemia severa tampoco, pacientes con hipoglucemia, aunque tienen una tendencia a hacer hipoglucemia, no, porque si bajan los niveles de azúcar de forma transitoria. Y extrañamente hay pacientes que son alérgicos al ozono, sí, sí hay un paciente que además de, aunque tenía niveles normales de sulfato de deshidrogenasa, sí hizo una hipersensibilidad al ozono, no se le decidió, o sea, no se llegó a comprobar si de verdad había sido una hipersensibilidad, pero no se le puso bajo porque si el paciente sintió un malestar tremendo, hubo un desmayo, no había signos de bólisis ninguna, un dolor generalizado en todo el cuerpo y al otro día estaba inflamado como si le hubiera puesto, o sea, como los alérgicos a la penicilina cuando toca con la penicilina, igualito. Entonces, pues se decidió, esto posiblemente es una reacción alérgica al ozono, pues no se le pone más. Ahora, interacciones farmacológicas relevantes, ya vemos que la ozonoterapia no debe colocarse directamente con ningún antioxidante que esté tomando el paciente. Quiere decir que si mi paciente está tomando dosis de vitamina C, de vitamina E, de N-acetilcisteína, de esto, resveratrol, astaxantina, por favor, suspéndalo 24 horas antes. No, incluso que no consuma alimentos cítricos en ese tiempo también, para evitar que haya una interacción y que todo el ozono sea neutralizado por la vitamina C en la sangre y no cumpla los resultados y los efectos iguales. Los anticoagulantes orales, igual, porque ya vemos que el riesgo de sangramiento puede ser alto en estos pacientes. Entonces, lo que se hace, y además, si a esto usted le suma que usted va a utilizar la automoterapia mayor, que atrae heparina o que atrae citrato de sodio, pues no es recomendable. Igual con los corticoides sistémicos, no, porque lo que uno está buscando es estimular la vía de la NRF2 y los corticoides todos sabemos que van a bloquear. Una de las cosas que bloquea es eh, la vía, o sea, la vía de la NRF2 y también va a bloquear la producción de los productos de oxidación lipídica, por lo cual entonces va a frenar la señalización de estos en las membranas y todas las vías del inflamosoma y la vía del el capa beta se van a ver alterados
Igual con inmunosupresores no se aconseja porque serían poner dos terapias antagónicas. Y con la insulina o los hipoglicemiantes orales, o sea, se aconseja que por lo menos 2 horas, 3 horas de haberse el paciente colocado la insulina es que se puede hacer una terapia con ozono, no junto, porque cuando se alcanza la vida media de insulina, el piquito de insulina, pues puede provocarse aún mayor hipoglucemia. Evidencia científica, pues decirle, hay muchos estudios y si ustedes se meten en el portal de Infomec Cuba, así, Infomec Cuba, van a ver muchas investigaciones, todas las que se hicieron en relación con el ozono, y en todas estas páginas van a ver muchas cosas relacionadas con ensayos clínicos e investigaciones que hay en torno a la ozonoterapia. El equipo generador, pues si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los equipos que se comercializan? Los que están aquí en México tienen que tener esto, cumplir que el productor o el vendedor tenga la norma ISO 7396. Esta es la que es o sea, es la que tiene la COFEPRIS establecida para regular aquí el uso de los equipos de ozonoterapia para uso de tópicos o vía rectal o para hacer agua ozonizada o aceite ozonizado. Estas son las guías que se recomienda. Entonces, pues es lo más o importante. Siempre mirar siempre que tenga la precisión del control de las concentraciones. Y en casi todos los equipos se le aconseja que deben tener una tablita de que digan cómo manejar, en dependencia de cómo sea, cómo manejar las tuercas o los botones o para las palanquitas, para tener las concentraciones adecuadas o que se van a utilizar. Y generalmente que el equipo tenga esto, una tecnología de descarga de corona. ¿Por qué una descarga de corona? Porque la descarga de corona es la que va a evitar dos cosas. Una, que haya escape de ozono residual y dos, las tecnologías que no tengan descarga de corona generalmente se oxida y vas a tener que estar cada mes o cada 15 días estarle cambiando la válvula de escape o de recarga porque sí daña completamente, eh, la pone amarillosa y la va destruyendo si uno no tiene esa protección. Ahora, recordar que bueno, el seguimiento del paciente con ozonoterapia va a estar casi siempre más basado en el uso de marcadores basales, específicamente, ya sabemos, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los medidores de la glutatión plasmático, la manonildihadehído, enzima que si vemos que uno de las sustancias que va a producir el ozono es aldehído, pues tiene que estar implícita una enzima que se encargue en nuestro cuerpo de regular toda la perioxidación lipídica y sobre todo evitar que los aldehídos dañen y produzcan productos de oxidación lipídica. Y también la PCR, la interleuquina 6, el factor de tumulación necrótico, que siempre nos van a hablar a favor del seguimiento. Las normas dicen que durante el tratamiento, cada 4 o 6 semanas se deben hacer estos análisis que están allí presentes a nuestros pacientes. Y si uno quiere de verdad ver en nuestra universidad una respuesta marcada, mida la superóxido de inmutasa eritrocitaria, mida la glutatión reductasa en sangre, mida la PCR y las citoquinas inflamatorias y así pues te va a ayudar de verdad tener un mejor manejo y conocimiento con el uso de la sonoterapia. Estos son ejemplos de casos clínicos de pacientes, uno tratado con radiculopatía. Cómo se hizo el tratamiento, llegaba aproximadamente a 12 secciones, porque se realizaban 2 sesiones por semana, y los resultados fueron recuperación
completamente del dolor y de la capacidad funcional en el paciente. Esto fue una paciente con úlcera plantar, como igual se trató y como mejoró considerablemente todo el proceso de regulación de la glicemia a nivel local, cómo se regeneró tejido nuevo, pero sobre todo lo más importante, la protección que hubo a nivel neurológico y a nivel del lecho vascular del paciente, que fueron significativamente mucho mayores que pacientes que no se les hizo el tratamiento. Marco regulatorio, pues ya ustedes saben que en Latinoamérica el país culmen o señero en esto es Cubita la Bella, bueno, la que era bella, eh, eh, que es el que más ha investigado en este consenso. México, pues ya ustedes saben que caen entre este grupito de México, Colombia, Argentina y Venezuela, donde sí, pero no. O sea, donde solo están permitidas algunas formas, las otras formas no se consideran completamente permitidas. Y aquí, como ustedes en la universidad, pues están recibiendo esta formación para después, si quieren profundizar, hay cursos más profundos de la ozonoterapia, pero aquí por lo menos le di lo general, lo más importante a conocer y muchas cosas que ya le digo que no se la van a dar en cursos. Bueno, la gran mayoría van a entrar en decir solamente produce peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno estimula la NRF2 y es lo que tiene todo el mundo y descartan todas las demás vías por las que actúa el ozono. Eh, ¿Dónde está hoy actualmente eh, todo esto? Pues ver a la larga de verdad cómo esto puede ir impactando toda esta regularización de proteínas, estabilizaciones, cómo va a impactar directamente en la carga epigenética. Y hoy sabemos que la parte epigenética va a cumplir una función de perpetuar y mantener respuestas a lo largo en el tiempo. Por eso es que se está tratando de evolucionar hacia la farmacología epigenética. ¿Cómo va a impactar en el microbioma intestinal? Porque si es verdad que cambia el microbioma intestinal, por lo tanto, si usted no modifica, después instaura nuevos suplementos, pues puede ocasionar daños irreversibles en esta parte. Cómo está impactando investigaciones que están dirigidas hacia la neurología redox, que sí están obteniendo ese resultado importantes en esta área, y la nanotecnología y el ozono, porque ya incluso ya se está hablando de nano, bueno, ya se está utilizando nanopartículas o hidrogeles ozonizados para tratar previamente a los pacientes con escaras, con úlceras, donde más se está haciendo investigación. Después, ejemplo, colocar una membrana amniótica con una perfusión de exosomas y esto, exosomas especializados en piel, y esto estimula aún más la cicatrización de 12 semanas, la puede reducir a un efecto de 6 semanas. Entonces, esto es lo más importante. Y aquí ya tienen un cuadro resumen donde le estoy planteando las formas en que la actúa la ozonoterapia. O sea, el ozono administrado va a actuar por 5 mecanismos a través de las pufas, o sea, de los ácidos grasos poliinsaturados de membrana, generación de los productos de oxidación perilipídica, la activación de la NRB2, la inhibición del NF-κB, cómo va a influir en la parte inflamatoria, cómo va a trabajar sobre las enzimas antioxidantes, y va a disminuir la síntesis de los nitritos y todos los demás derivados de óxido, cómo se va a regular la parte inflamatoria. Por otro lado, cómo va a suprimir al NRL directamente. Al suprimirlo va a haber inhibición del kappa beta, reducción de las interleuquinas, por lo tanto, efecto antiinflamatorio. Como también actuando como los pufas de membrana se suprime al NLP3, como también con la producción directa de los productos derivados de la oxidación lipídica, y cómo va a ser el efecto antioxidante sistémico, estipulando la biología eritrocitaria, o sea, la supervivencia, la angiogénesis, la cicatrización y la analgesia, y por todo eso garantiza que hoy por hoy vaya utilizándose en muchos campos y sobre todo vamos migrando hacia el uso y el empleo de la neuroprotección. Puntos claves que ustedes van a tener para la práctica clínica es lo que hemos tocado y hemos visto. El ozono es un producto prooxidante, no un antioxidante.
Como se ha dicho mal allí por algunas conferencias o en algunos cursos, no es un antioxidante, es un prooxidante controlado. Ya vimos por las tres vías que lo hace. Las dosis generalmente, que es concentración por volumen, por lo que trabajan la gran mayoría de los equipos. El cibrado de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es obligatorio tenerlo para evitarse eso, tener en su consultorio la declaración de Madrid si la utiliza, y saber que no es una terapia única, que es una terapia integrativa y que va a ser muy buena si usted lo utiliza al unísono con otras terapias y va a obtener mejores resultados. Sin más, pues esta ha sido toda la clase de ozonoterapia. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar por el WhatsApp y ahí hablamos y comentamos un poquito sobre la misma.